de nuestro resumen de hemorragia uterina normal. Hemorragia uterina normal es, si no, el capítulo más difícil y a la vez más importante de toda la parte de ginecología no oncológica, ¿ya? Entonces, debido a la cantidad de preguntas que tiene, debido a la dificultad que supone para muchos alumnos, antes de estudiar este resumen de hemorragia uterina normal, necesito repasar con ustedes dos conceptos: el concepto del ciclo menstrual y el concepto de los patrones de sangrado, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer un esquemita bien rápido, ¿ya? Para que por favor todos se ubiquen en el tiempo. Muy bien, entonces, vamos a suponer que este es el tejido del endometrio, ¿no es cierto? Y arranca la menstruación, ¿no es cierto? Viene toda la caída del tejido, y esto es la menstruación como tal. Y luego empieza un periodo de crecimiento, que es la parte folicular, y vamos a poner acá abajo el tiempo. Muy bien. Y luego esto se mantiene otra vez y después otra vez cae. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a arrancar con las definiciones. Entonces, el endometrio, como están viendo acá, toda esta capa del endometrio, va a tener una parte basal, que va a ser esta parte inferior, endometrio basal, donde están las células totipotenciales, o células madre, ¿no es cierto?, que se multiplican para dar el resto de la capa. Y acá tenemos la capa funcional, ¿no es cierto? Todo esto que están viendo acá es la capa funcional. Muy bien, entonces en las células, o en la capa basal, están las células que se multiplican para dar el resto de la capa. ¿Listo? Primer concepto. Entonces, este endometrio se mantiene funcionalmente gracias a dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. Ya son las dos hormonas que lo mantienen. Entonces, cuando caen estas dos hormonas, porque se acaba el tiempo de vida del cuerpo lúteo, entonces en este momento, al caer, automáticamente se liberan prostaglandinas. ¿Correcto? Y obviamente estas prostaglandinas son el intermediario de la necrosis de ese tejido. Y la necrosis del tejido es debido a la contracción de las arteriolas, porque acá teníamos las arteriolas espirales, ¿no es cierto? Las rectas están acá, en la capa basal, pero las espirales están acá. Entonces se contraen por las prostaglandinas, se produce una isquemia, esa isquemia genera necrosis, eso genera más inflamación y así se hace un círculo y el tejido empieza a caer, se esfacela. Esa es la regla, ¿correcto? Entonces lo normal es que esta regla dure como máximo, el promedio, mejor dicho, de 3 a 5 días, es el promedio. Pero el límite que se utiliza para fines prácticos es 7 días, ¿ya? Muy bien, pues ese es el primer dato que tienen que recordar. Ahora, los volúmenes que se manejan, vamos a poner acá, en una tablita, para hacer todo de una sola. Entonces estos 7 días van acá, ¿no es cierto? Ahí está. Ya está. Entonces, los volúmenes que se manejan de una regla normalmente son 5 mililitros y máximo 80 mililitros. Igual es difícil de medir eso, pero este es el rango de volumen y de días esperado en una regla normal, ¿ya? Entonces, la regla que ocurre con estos volúmenes se le conoce como menorrea, ¿correcto? Meno significa que se está manteniendo cíclicamente cada mes y rea, pues que es normal, está en los volúmenes normales. ¿Listo? Ya. Ahora seguimos con la historia. Pasado este sangrado, obviamente por su parte el ovario va desarrollando y reclutando sus folículos y empieza a liberarse nuevamente la hormona, pero en este caso el estrógeno, el estradiol en concreto, E2. Y este estradiol se encarga de la hiperplasia, ¿correcto? Y la hipertrofia, pero más la hiperplasia del tejido. Entonces el tejido empieza a reproducirse y va creciendo. ¿Listo? Entonces toda esta fase estrogénica que se produce gracias al folículo, por eso se llama fase folicular, ¿correcto? Y como se está multiplicando tejido, también le llaman fase proliferativa. Estos tres sinónimos, folicular, estrogénico, proliferativa, suponen todo este crecimiento del endometrio, ya que usualmente son 7 días más. O sea, usualmente esto va a jalar hasta más o menos el día 14, ya de un ciclo de 28 días. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre exactamente en ese día? Bueno, pues ya sabemos por fisiología que el pico de estrógenos genera un feedback positivo transitorio con el FSH y eso genera más estrógenos y al final ese pico de estrógenos adicional genera un pico de LH y justamente ocurre acá el momento de la ovulación, ¿cierto? Entonces el pico de estrógenos que libera la LH genera en este punto la ovulación y luego la conformación, la transformación del cuerpo lúteo. Entonces forma cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo empieza a producir ahora progesterona, ¿no? Entonces se añade la segunda hormona en esta segunda mitad del ciclo, que es la progesterona, y que su función es detener el crecimiento. Detiene el crecimiento del endometrio, como ven ya no crece más, pero aumenta la producción de las glándulas. Aumenta la producción de las glándulas de glucógeno del endometrio y por lo tanto esta fase progestacional también se llama fase lútea, porque está dependiente del cuerpo lúteo, pero por estas glándulas también se llama fase secretora. Esos tres sinónimos, lútea, secretora o progestacional, es la segunda fase del ciclo, que esta sí tiene una duración exacta, ¿no? Como siempre les he dicho, dura 14 más menos 36 horas. 14 días más menos 36 horas, que es todo lo que vive el cuerpo lúteo, y es el tiempo de caducidad. Por lo tanto, si sumamos 14 días acá, más 14 acá, tenemos un ciclo regular de 28. Sin embargo, esta fase de acá, folicular, no es exacta. La maduración de los folículos depende mucho de la genética de la mujer, de la calidad de hormonas, etc. Entonces, esta fase puede variar. Y esta fase es la que puede tener una oscilación de más o menos 7 días. Por lo tanto, sumando esa diferencia, esta regla puede venir en más o menos 7 días. Entonces, lo normal, vamos a extrapolar acá, es que una mujer tenga entre 28 más 7, o sea, 35, o tenga entre 28 menos 7, 21. Entonces, los dos extremos en días que puede arreglar una mujer es de 21 a 35 días, al menos para nuestro medio, ¿no? En países desarrollados este rango es un poquito más hacia la derecha, pero para fines de pregunta 28 más menos 7. ¿Listo? ¿Entendieron? Entonces, esto es el concepto de la ciclicidad. Entonces, explicado esto y repasado la fisiología, vamos a ver la patología. Entonces, ¿qué pasa si una mujer se pasa de los 7 días y regla un poco más? Entonces, todo este sangrado adicional va a ser un sangrado anormal, ¿no es cierto? Anormal. Entonces, cuando se pasa, se le conoce como meno, porque sigue siendo cíclico, pero se cambia el sufijo a ragia, porque ya es abundante, mucho volumen, menorragia. Y esto usualmente cuando ocurre, cuando tenemos demasiado crecimiento de endometrio. Entonces, cuando no ha habido progesterona y por lo tanto ha habido demasiado crecimiento o hiperplasia endometrial, en este escenario suele aparecer esta menorragia, sangrado muy largo. O la otra opción, cuando tenemos algún daño orgánico que está sangrando más allá de lo normal. O sea, está sangrando un pólipo, está sangrando un mioma, está sangrando algo que no es el endometrio normal. ¿Ya? Esa es la famosa menorragia. Sin embargo, la mujer también puede sangrar más volumen. Entonces, ¿qué pasa si sangra por acá? Más volumen. O sea, se pasa de 80 mililitros, respetando los 7 días sí, pero se pasa de 80 mililitros. Entonces, eso se llama
hipermenorrea. Meno porque sigue siendo cíclico, rea porque está dentro de los 7 días, correcto, pero hiper porque es mucho volumen. Entonces, el término hipermenorrea es mucho volumen en 7 días y menorragia es el volumen normal pero muy largo, mucho tiempo. Entonces, estos dos términos, para fines prácticos de la FIGO, se han fusionado. La menorragia, que es sangrado abundante en días, y la hipermenorrea, que es sangrado abundante en volumen, se han juntado en un único término que a partir de ahora vamos a conocer como hemorragia uterina, acá lo voy a poner, hemorragia uterina normal, masiva, ¿no es cierto? Masiva, o en inglés heavy, ¿no? Heavy, ¿ya? Abundante. Al final es un sinónimo de alto volumen o hartos días. ¿Y qué supone esto? Usualmente supone que hay una hiperplasia del endometrio o que estamos frente a un daño orgánico. Sí, perdón. Que estamos frente a un daño orgánico. ¿Listo? Entonces, eso quiero que quede claro para que lo entendamos bonito, bonito. Muy bien. Ahora, existen casos, y puede darse, donde la mujer sangre poquito, ¿no es cierto? Sangre acá poquito. Entonces, cuando sangra poco volumen, estamos frente a un caso de hipomenorrea, ¿ya? Y la lógica dice que la hipomenorrea será básicamente porque tenemos poco endometrio, ¿no es cierto? Hay algo con el endometrio que lo ha achicado, por lo tanto sangra muy poquito. Puede ser problemas hormonales, puede ser que le has puesto mucha progesterona, cuando le pones mucha progesterona al tejido, lo vas a atrofiar, o simplemente lo has roto el tejido, por ejemplo, por un legrado, lo que sea. Entonces tenemos hipomenorrea. Y finalmente, cuando no sangra absolutamente nada, cero de sangrado, eso se llama amenorrea, ¿no? Que puede ser amenorrea primaria o amenorrea secundaria. Muy bien, entonces hasta ahorita, si vamos contando, tenemos los siguientes términos. Vamos a marcar acá. Tenemos hipomenorrea, amenorrea, hipermenorrea, menorragia, ¿no? Entonces llevamos cuatro términos. Muy bien, ahora vamos acá. ¿Qué pasa cuando la mujer se apura y sus ciclos son muy cortos, o sea, menos de 21 días entre ciclo y ciclo? Eso quiere decir que va a arreglar muchas veces en el año. Eso se llama polimenorrea. Poli porque son varias veces en el año, menorrea porque mantiene ciclicidad y mantiene volumen. Y cuando sangra muy espaciado, o sea, más de 35 días, se llamará oligo, ¿no es cierto? Oligo pocas veces al año y menorrea porque es cíclico y mantiene volumen. ¿Ya? Entonces, estos dos patrones son culpa de ¿quién? Del folículo. No lo olviden, esta variación de más menos 7 que habíamos visto acá se debía justamente a la fase folicular, ¿recuerda? Entonces, cuando falla la fase folicular, cuando hay algo en la fase folicular, o bien se apura, eso es en el caso, por ejemplo, de inflamaciones del ovario, o en casos de endometriosis, se apura y lo hace muy rápido, o cuando no tiene buena calidad del ovario y se demora en conseguir ese pico de LH porque está deficiente la fase folicular. Esto ocurre, por ejemplo, en síndrome de ovario poliquístico o en problemas de anovulación, ¿no es cierto? En problemas de anovulación, donde demora mucho pasar esta fase, entonces hay un retraso, se llama oligomenorrea, ¿ya? Porque si no hay ovulación, no hay progesterona, esto va a seguir creciendo, pero eventualmente algún día va a caer, ¿no? Tampoco es que para toda la vida va a crecer. Entonces la anovulación o problemas de retraso en ovulación como en ovario poliquístico van a terminar llevando a oligomenorrea. Pero luego esta oligomenorrea, si es que ya pues se excede y es demasiado, es imposible o no se produce el ciclo, podría terminar en amenorrea inclusive, ¿ya? Porque falla todo el sistema hormonal. Entonces, estos dos de acá de morado son terminologías de alteración, pero folicular principalmente. ¿Listo? Entonces, con eso ya tenemos el quinto término, el sexto término. Recuerden que la FIGO le ha cambiado a la oligomenorrea y le ha puesto HUA anovulatorio, ¿ya? Para terminar de sacar ese término oligo, le ha puesto anovulatorio, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, tenemos el último, cuando una mujer sangra en cualquier momento sin seguir un ritmo, o sea, sin seguir un patrón, sangra en cualquier momento. Entonces, cuando sangra en cualquier momento sin seguir un ritmo, el sufijo meno pasa a metro, ¿ya? Y como está fuera de esos 7 días iniciales, tiene que llamarse ragia. Entonces, el término metrorragia supone que hay un sangrado sin orden, sin ciclicidad y fuera de los 7 días. Y esto usualmente, por no decir siempre, es de causa orgánica, ¿correcto? Es de causa orgánica. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro séptimo término. Y por si acaso, la FIGO le cambia el nombre de metrorragia por hemorragia uterina o intermenstrual, ¿ya? Entonces, el término sencillo que utiliza la FIGO para la metrorragia es hemorragia uterina normal y intermenstrual, o sangrado intermenstrual, ¿ya? Muy bien, entonces, repasando los términos, tenemos hipo, poco volumen, hiper, mucho volumen, menorragia, muchos días, metrorragia, fuera de días, fuera de orden, que es la intermenstrual, poli, que es muchas veces al año, oligo, que son pocas veces al año. ¿Listo? Muy bien, entonces todos esos términos tienen que recordar, y también esta fisiología tienen que recordar para poder hacer el diagnóstico diferencial y poder entender la patología en cada uno de ellos. ¿Listo? Bacán. Entonces ahora sí, con ese repasito, estamos listos para nuestro resumen. Muy bien, entonces vamos a estudiar todas o todos los patrones anormales de hemorragia uterina normal. Entonces vamos con el primero, amenorrea primaria, ¿no es cierto? La amenorrea habíamos dicho que puede ser primaria o secundaria cuando no hay regla. Entonces lo primero que tienen que recordar son las causas. Entonces para que una mujer regle, es necesario que tenga compartimientos. Entonces el primer compartimiento es el canal. Si tenemos un útero y una vagina permeables, entonces diremos que el compartimiento 1 canal está ok. Pero para que el compartimiento 1 canal funcione, necesitamos los ovarios, ¿no es cierto? Entonces, para que el compartimiento 1 funcione, tiene que haber hormonas. Por eso el segundo compartimento es el hormonal ovárico, los ovarios. Pero para que el ovario funcione, necesitamos una orden arriba de FSH-LH. Entonces, la hipófisis representa el tercer compartimiento. Y para que funcione la FSH-LH, necesitamos una GNRH del cerebro y un sistema nervioso central hipotalámico que lo ordene. Ese es el cuarto compartimento. Entonces, para poder entender la patología en amenorrea, tienen que recordar los compartimentos. 1 canal, 2 ovario, 3 hipófisis, 4 hipotálamo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, entendido eso, vamos con las causas de cada uno. Porque recuerden que las causas de amenorrea primaria también corresponden en la amenorrea secundaria en cuanto a los compartimentos. Es la misma lógica de clasificación, solo que la etiología es diferente. ¿Ya? Entonces, se entiende, y eso de una vez lo vamos a dejar claro, se entiende que una mujer con amenorrea primaria es una mujer que nunca ha arreglado, nunca, ¿correcto? Ya sea a sus 13 años, si es que no tiene caracteres sexuales secundarios, o ya sea a sus 15 años, si tiene caracteres sexuales secundarios. O sea, si ha pasado los 13 años y no tiene caracteres sexuales secundarios y no ha arreglado, es amenorrea primaria. Si ha pasado los 15 años y sí tiene caracteres sexuales secundarios, pero no ha arreglado, eso sigue siendo también amenorrea primaria, ¿ya? Es importante tratar esta amenorrea porque si no le damos el reemplazo hormonal o vemos la causa, la chica puede quedar con serios daños por falta de hormonas. ¿Listo? Bien. En cambio, la amenorrea secundaria se entiende como una chica que sí arregló, pero luego deja de arreglar. O sea, arregló antes, pero luego deja de arreglar. Y eso puede ser 3 meses que no regle una chica que es regular, se dice que es regular aquella chica cuyos ciclos son 28 más menos 7 días, por lo menos por más de 6 meses a un año, o sea, es regular por todo ese tiempo. Y si no es regular, o sea, sus ciclos no son de 28 más menos 7 días en esa periodicidad, se dice que con 6 meses de amenorrea ya estamos en amenorrea secundaria. Ya este es el tiempo que se utiliza, porque a partir de ahí hay riesgo de hiperplasia endometrial. Entonces, 3 ciclos cuando es regular, 6 meses cuando es irregular, definen una amenorrea secundaria. Ya, muy bien, entonces es importante diagnosticar. ¿Por qué? Porque vamos a ver, o puede haber una causa de fondo peligrosa que hay que diagnosticar. Listo, entonces, definido las amenorreas, vamos a ver las causas. Siempre recuerden que el compartimiento usualmente más frecuente que genera las amenorreas es el compartimiento 2, ¿ya? El secundario, o
el ovario, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, entonces, dentro del compartimiento 1 que causa amenorrea primaria, tenemos las malformaciones. La genesia de Müller, que es el famoso síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, ¿no es cierto? Una chica que no tiene útero, no tiene Müller, no va a arreglar. Y el otro es el himen imperforado, ¿correcto? Ya. En cuanto a amenorrea secundaria, tenemos el 45X0, el Turner, y la disgenesia gonadal, que es 46XX, pero ausencia total de ovario, ¿no? Disgenesia gonadal pura, sí. Obviamente más frecuente es el síndrome de Turner. Muy bien. Ahora vamos a la amenorrea secundaria. En la amenorrea secundaria de primer compartimiento tenemos el síndrome de Asherman. ¿Ya? El síndrome de Asherman es la causa número 1 del compartimiento 1 y es la destrucción, ya sea por infección o por traumatismo del canal. Infección porque hay abortos o legrados sépticos que destruyen el endometrio, o traumatismos porque hay legrados repetitivos que destruyen el endometrio. Todo eso genera una sinequia, síndrome de Asherman, primer compartimiento. Y en segundo compartimiento tenemos el síndrome de ovario poliquístico y la falla ovárica precoz, ¿no? En el síndrome de ovario poliquístico hay anovulación y en la falla ovárica precoz es una mujer que antes de los 40 años ha tenido desaparición total o ausencia de sus folículos, ¿no? Por cualquier causa. Muy bien, entonces acá como ven son diferentes las causas entre compartimiento 1 y 2 de amenorrea primaria y secundaria. Ahora nos vamos a saltar hasta el cuarto compartimiento. El cuarto compartimiento en la amenorrea primaria tenemos el síndrome de Kallmann-Morsier. El síndrome de Kallmann-Morsier es importante porque dentro de su clínica tenemos anosmia en los varones e hiposmia en las mujeres y también problemas de ataxia. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Kallmann no se genera el núcleo 4 porque no migran las células del bulbo olfatorio. O sea, se produce una alteración neurológica tanto del bulbo olfatorio, del núcleo 4 e inclusive de algunas neuronas que son de la vía extrapiramidal. Entonces por eso hay problemas de coordinación, hay ataxia, hay anosmia y obviamente ausencia de GNRH. Entonces eso es el síndrome de Kallmann y es importante que lo recuerden ahí. En cambio, en amenorrea secundaria, en cuarto compartimiento, acá tenemos la famosa anovulación central funcional. La anovulación central funcional, que puede ser por múltiples causas, dentro de las cuales las más importantes son alteraciones en el eje tiroideo y alteraciones en los corticoides, ¿no? Demasiado estrés, demasiado cortisol, mucha CRH, un distiroidismo, todo eso genera alteraciones centrales y se conoce como anovulación central. Pero dentro de estas causas funcionales de anovulación central, la anorexia, acuérdense eso, pregunta examen, la anorexia es la causa más frecuente, la anorexia, ¿ya?